Capítulo 5. Utilizando la culpa como guía. Dile adiós a los viejos hábitos e influencias. Lo que tú eres habla con tanta fuerza que no puede oír lo que dices. Ralph Waldo Emerson. Una de las cosas contra las que el hombre tiene que aprender a luchar más amargamente es la influencia de aquellos que lo aman. Anderson. Así como la ostra soporta las molestias y las irritaciones para producir una hermosa perla, se nos puede pedir que sintamos una cierta tristeza antes de nuestra alegría. En los capítulos anteriores hemos estado hablando de montar un escenario para nuestro crecimiento personal. Este tipo de experiencia de crecimiento probablemente hará que nos despojemos de algunos viejos tejidos que nos atan al pasado. No obstante, como sucede con cualquier cadena que nos ata, el prisionero irá muy lejos para romper el lazo y disfrutar de los dones de la libertad. Con frecuencia estamos muy envueltos por el velo que nos cubre, el cual llamamos nuestro pasado, bueno o malo. La naturaleza humana parece querer preservar nuestro pasado a pesar de que nos impide avanzar. ¿Autodestructivos por naturaleza? No lo creo. Creo que sencillamente nos proporciona una sensación de familiaridad, un lugar en el cual nos sentimos seguros. Sabemos que hemos sobrevivido a nuestro pasado aunque hayamos tenido que vivir tiempos difíciles. Fuimos capaces de salir adelante. Ahora sabemos que podemos estar a la altura de ese nivel de exigencia. Nos sentimos seguros al saber esto y confortados al mantener el statu quo. Mantenerse libremente conectado al pasado es para mucha gente mejor que la alternativa de crecimiento. Al menos no sienten que haya ningún riesgo al hacerlo. El riesgo es para aquellos equivalente a poner en peligro su seguridad. Esto evoca la sensación de miedo y el miedo puede resultar paralizante. He aquí otra descripción de la rutina. Fijación en el pasado. Para salir de tu cascarón y realizar todo tu potencial, debes estar dispuesto a echarle una buena mirada a tu pasado. Debes estar dispuesto a repasar los acontecimientos de tu vida, aprender de lo que puedas y deshacerte de lo demás. Debes reconocer que eres una acumulación de todos los acontecimientos y relaciones de tu vida. Reconocer estas experiencias es importante para llegar a tu forma actual. Igualmente importante, sin embargo, es decidir impedir que los fantasmas de tu pasado dictaminen o dañen tu futuro. Ser capaz de hacerlo implica observar estas influencias y las proporciones de tu vida se han visto afectadas. El hábito y la rutina tienen un increíble poder para desgastar y destruir. Si vamos a realizar un cambio, debemos empezar por nosotros mismos. Hasta que no le hayas dicho adiós a tu viejo tú, no podrás deshacerte de la dolorosa influencia de otras personas en tu pasado. Yo permití que una gran parte de mi vida estuviese gobernada por la culpa. Por ende, había 3 tipos de comportamiento autodestructivo a los que yo debía decir adiós. Para poder continuar con mi vida, estas influencias eran la culpa personal autofingida, la culpa de Dios te va a castigar, la culpa de amigos y parientes. Empecemos por mirar nuestras actitudes hacia nosotros mismos y cómo percibimos el mundo que nos rodea. Se ha dicho que somos el resultado directo de lo que nos han dicho y enseñado y que hemos sido vendidos y comprados. ¿Cuánta verdad hay en esto? Cada vez que aceptamos un concepto, ya sea bueno o malo, estamos poniendo otro ladrillo en el muro en el cual llamamos nuestro sistema de creencias. No todo es malo en este sistema de creencias, ni necesita ser descartado. Claro que no. En realidad, la mayor parte es buena y nos ha proporcionado a ti y a mí la fuerza y la resistencia necesarias para ser quienes somos en la actualidad. No obstante, algunos de los ladrillos de nuestro sistema de creencias deben ser reemplazados definitivamente. De hecho, cuando nos acordamos de ciertas cosas que solíamos creer es casi cómico y quién sabe, quizás sea mejor reírnos de ellas que enfadarnos, al menos que te dé un ejemplo personal.
Yo solía tener un ciclo recurrente en mi vida que se manifestaba repetidamente, hasta que finalmente me di cuenta de que yo era la única constante en aquella situación y que por ende yo debía ser la causa. El cielo al cual me estoy refiriendo tenía que ver con los ladrillos de mi sistema de creencias. Uno tenía que ver con el concepto de que yo tenía de lo que significa ser una mujer de éxito, el otro tenía que ver con un complejo de rechazo al dinero y sin embargo los dos estaban entrelazados en el mismo ciclo repetitivo de comportamiento. He aquí lo que ocurría. Yo luchaba y luchaba por tener éxito y cuando lo conseguía hacía todo lo que estaba en mi poder para minar mis logros y tener que empezar todo de nuevo. Cuando esto empezó a sucederme por tercera vez, por la razón que fuere, se me ocurrió que este ciclo repetitivo tenía algo que ver con mi sistema de creencias y que si quería romper este ciclo tenía que averiguar cuál era el problema y resolverlo. Oklahoma y Texas, dos estados en los cuales he vivido tantos años de mi vida, están plagados de actitudes sureñas. De pequeña había aprendido que solo existen algunas ocupaciones aceptables para una mujer. La enseñanza, la enfermería, el secretariado eran algunas de ellas. Recuerdo que alguien me animó a tomar clases de mecanografía para que en el caso de que, Dios no lo quiera, a algo le pase a mi marido y me quedara sola para criar a mis hijos, tuviese una posibilidad para salir adelante. No puedo. Por más que lo intenté recordar quién me lo dijo, pero no se me quedó grabado. Dudo que se supusiera que yo extrajera el mensaje que extraje de estas actitudes, pero lo he aquí mi forma de interpretar estas costumbres sociales. Me decía a mí misma que estaba bien que una mujer emprendiese negocios. Pero no que tuviera demasiado éxito. En otras palabras, una mujer podía tener un negocio para sobrevivir, pero no era para realizarse. De modo que cuando mi negocio tenía demasiado éxito, lo echaba abajo y volvía a la etapa de lucha. Me había creído el concepto de que el papel de una mujer en los negocios tiene que ver con sobrevivir, no con ganar. Porque todo el mundo sabe que si una mujer entra en negocios y tiene demasiado éxito, se convertirá en una desvergonzada y descarada. No será atractiva y tendrá dificultades para encontrar a un hombre. En los ambientes rurales como el de mi infancia, encontrar a un hombre no es solo un pensamiento pasajero, es una importante ocupación en la vida. En el lugar de donde provengo, si encuentras a alguien que no sea tu pariente, te casas con él. Esto suena exagerado y tonto, ya lo sé, pero muchos de los sistemas de creencias que nos retienen no tienen su raíz en la realidad, sino en la distorsión. A veces recordar aquello en lo que solíamos creer nos hace reír, pero no nos da ninguna risa cuando estamos luchando con ello, ¿verdad? El segundo ladrillo que me causaba problemas era el complejo de rechazo al dinero. Como resultado de mi educación religiosa me había metido en la cabeza que de algún modo el dinero era malo. Me había educado con frases como es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre en el cielo. Y el dinero es la raíz de todo mal, etcétera. Había aprendido que desear tener mucho dinero no era bueno. En consecuencia, cuando mis esfuerzos producían más dinero del que mi nivel de merecimiento me permitía disfrutar, volvía a bajar hasta el nivel en el que me sentía cómoda. Me tomó 2 años superar el complejo de rechazo al dinero y encontrarme cómoda con él. Todos tenemos partes de nuestro sistema de creencias que pueden causarnos problemas. Si no las reevaluamos periódicamente en nuestra vida adulta, para poder crecer en tu vida, necesitas mirar lo que te ha estado reteniendo y disminuir su influencia en tu vida. Otro gran triunfo para mí fue reconciliarme con quien yo pensaba que se suponía que debía ser y luego ponerlo en perspectiva. Al dejar reposar la idea de quién yo creía que tenía que ser y en lugar de eso averiguar quién quería yo ser,
Me di cuenta que la mayoría de estos supuestos no eran más que viejos hábitos que no me estaban haciendo ningún favor. Saber esto me dio el coraje para avanzar al darme cuenta de que si tenía el poder para cultivar esos hábitos, ciertamente tendría el poder para cambiarlos. Me resulta sorprendente que cuando nos hartamos de repetir los mismos ciclos una y otra vez con frecuencia, somos capaces de cambiar nuestros hábitos con rapidez. Creo que cuando nuestra motivación es lo suficientemente fuerte, podemos lograr virtualmente cualquier cosa. Es más fácil abandonar los malos hábitos hoy que mañana. De niña me habían educado para aceptar cánones que constituían la forma de comportamiento de una buena persona. Sin embargo, como adolescente empecé a pensar por mí misma y dejé de considerar que esos cánones eran apropiados para mí. Siempre los he encontrado poco realistas y sofocantes. Las tradiciones tuvieron un papel predominante en mi vida. Como le sucede a mucha gente, podemos moldearlos a lo que nuestros padres y nuestra familia nos dicen que deberíamos ser, o podemos irnos a otro extremo. El otro extremo es el espectro. Nos contiene a muchos de nosotros que hemos tenido la necesidad de rebelarnos por completo ante todo lo que nos ha enseñado. Ambos extremos son dolorosos porque suprimen a tu yo real. En algún lugar del medio entre la conformidad absoluta y la rebelión masiva yace tu estado natural en encontrar este equilibrio. Crea la diferencia entre una vida tranquila y dichosa y la neurosis total. El extremo del espectro en el que te hayas colocado no importa realmente. Lo que importa es saber que has escogido estar ahí donde te encuentras. Esta información no le sentará bien a mucha gente, pero eso no tiene importancia. Es mucho más fácil para nosotros decir que otros nos han hecho ser como somos o que las circunstancias nos han dado forma. Esto sencillamente no es verdad. Para poder crecer más allá de donde hoy te encuentras, debes estar dispuesto a ser responsable de ti mismo. Debes reconocer que el juego de echar culpas se ha terminado. Esto puede no ser fácil. Es menos arriesgado ser la víctima o el mártir de las circunstancias. Depende de todo. ¿Quién puede echarte la culpa o hacerte responsable de cosas cuando tú eres tan importante? ¿Cierto o falso? Deshazte de la costumbre de entregarle a los demás el poder sobre tu vida. No eres Pinocho. Las únicas cuerdas atadas a ti están ahí por tu propio designio. Si tienes algún titiritero controlando tu vida, es porque sentiste la necesidad de contratarlo. Es mucho más fácil abandonar esos hábitos ahora que dentro de 10 años. Verás, cuanto más tiempo sobrevive un hábito, más fuerte se torna y tú pierdes más poder. Solo la palabra reprimida es peligrosa. Mi estricta educación bautista sureña produjo resentimiento en mi vida. No es mi intención enviar llamaradas de rabia a las personas que adhieren a dicha filosofía religiosa. Estas teologías y creencias funcionan para mucha gente y yo las respeto. No eran adecuadas para mí. El rechazo de este modo de vida inició una serie de hábitos de autoderrota en mí que me tomó muchos años cambiar, con muchas lecciones que aprender a lo largo del camino. Rechazar aquel pasado religioso significaba en muchos aspectos que le estaba dando la espalda a la tradición familiar y eso no me resultó fácil de hacer. El modo de vida de la mayor parte de mi familia estaba dictado por generaciones de un tipo de comportamiento. Las cosas eran como eran simplemente porque así habían sido siempre. A pesar de ser hija única, tengo una familia muy grande, como sucede con muchas familias en las comunidades rurales. Son mayormente personas estupendas y muy cariñosas. Al mirar atrás y ahora contemplar nuestras vidas, sin embargo, es fácil ver el dolor innecesario que nos infligimos a nosotros mismos unos a otros, al adherirnos a la tradición y a la moral santurrona, estableciendo estándares inalcanzables y viviendo en la hipocresía. He aprendido a asumir la responsabilidad por mi actitud personal. Esta lección me ha resultado muy difícil porque he tenido que dejar salir mucha rabia y resentimiento. En ocasiones me sorprende ver lo poco dispuestos que estamos
a dejar ir la rabia, porque parece como si hubiéramos desarrollado un extraño afecto hacia ella. Nos proporciona consuelo y una base lógica para nuestro comportamiento poco amoroso. El enojo suele impedir que compartamos nuestro amor con aquellos que no son tan queridos. Es vital para nuestro crecimiento darnos cuenta de que nadie nos obliga a hacer o comportarnos de cierta manera. Nosotros elegimos cómo responder a las situaciones. Este ha sido el caso y lo sigue siendo. Este es un concepto difícil de comprender para mucha gente. Preferimos creer que somos criaturas de nuestro entorno. Tendemos a aceptar que generalmente estamos reaccionando ante los demás y no actuando independientemente por nuestra cuenta. ¿Cuántas veces te has oído a ti mismo o a los demás decir, no puedo evitarlo, o no puedo hacer nada para impedirlo, o así son las cosas, etcétera? Esto es un hábito autoderrotista. Cuando más te lo creas, menos disfrutarás de la vida, porque siempre pensarás que las cosas están fuera de control. A veces nos resulta difícil ver lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Los hábitos autoderrotistas florecen cuando en el ambiente hay una falta de conciencia. Van tomando el poder lentamente, muchas veces no nos percatamos de ellos. Puedes sucumbir a tus hábitos autoderrotistas o tu yo interior se pondrá de pie algún día, destruirá el poder de estos hábitos y realizará cambios drásticos en tu vida. En mis años formativos no fui consciente de los patrones de hábito que se estaban estableciendo en mi mente y que más tarde me causarían dolor como adulto. Al principio de este capítulo dije, si vamos a realizar un cambio, debemos empezar por nosotros mismos. De modo que empezar por mí misma fue lo que hice. Mi infancia tuvo una gran cantidad de confusión y la unión familiar se rompió en repetidas ocasiones. Cuando yo tenía 9 años, mis padres se divorciaron. Probablemente debieron haber tomado esa medida muchos años antes, porque ninguno de los dos era feliz. Mis padres habían empezado a ser novios cuando estaban en la escuela primaria. Se casaron poco después de acabar la secundaria y ninguno de los dos había tenido la oportunidad de definir quién era, de una forma individual. En consecuencia, al entrar en sus roles como adultos se fueron separando más que acercando. Sencillamente se casaron siendo demasiado jóvenes y aún no tenían la suficiente experiencia de vida, aunque debieron haberse divorciado mucho tiempo antes. Las tradiciones y la moral de la época eran de la cosecha de hasta que la muerte nos separe. Como resultado de esto, crearon el infierno en la tierra, el uno para el otro. Su divorcio fue terrible para mí. Cuando mi padre se marchó de casa, la disciplina y las exigencias de mi madre me imponían parecieron intensificarse. Mi madre sentía que había sido el felpudo de mi padre y estaba empeñada y decidida en que yo no sería así. Su divorcio también introdujo una serie de temas morales y se daba por hecho que en nuestra casa transitaríamos por el buen camino. Empecé a sentir una enorme tensión. Añadido a esto estaba mi creciente sensación de ser responsable de la felicidad o la falta de felicidad de mi madre. Comencé a construirme una trampa en la cual yo misma quedé atrapada. Por un lado, quería rebelarme, por otro lado, quería complacer. Es difícil tener un pie en cada lado. Y es una tremenda carga intentar asumir la responsabilidad de ser la fuente de felicidad de otra persona. Durante muchos años sufrí de lo que yo llamo síndrome de niño perfecto. He descubierto que mucha gente ha creado algo similar en su vida. Según Elizabeth, reconocida internacionalmente por su trabajo con los enfermos terminales, nosotros los occidentales hemos criado muchas generaciones de niños que creen las teorías del te quiero sí. Esta teoría es algo así como te quiero si eres silencioso, atractivo, atlético, bien educado, si sacas buenas notas, haces lo que yo te digo, etc. Ella afirma que criamos a nuestros hijos creyendo que deben ser superhumanos para merecer nuestra aprobación y por ende nuestro amor. Este fue el mensaje que yo me creí de todo corazón, el síndrome del niño perfecto.
Era algo que yo creé para mí misma para poder soportar las situaciones desagradables. Fue eficaz para manejar situaciones penosas. El problema fue que en los años posteriores se me fue de las manos. No sabía cómo salir de este síndrome que yo misma había creado. El estrés, la rabia, la amargura y la tensión son conflictos con los cuales nunca he sabido lidiar bien. La mejor manera para mí de enfrentarme a estos sentimientos era evadiéndolos. En consecuencia, a una edad muy temprana, me nombré a mí misma bufón de la corte. Sentía que era mi responsabilidad mantener a todo el mundo sonriente y feliz. Poco sabía yo que estaba creando una gran presión para mí y que había asumido una enorme carga de responsabilidad. Verás, a todos nos gusta que nos aligeren nuestra carga. Si tú te ofreces a hacerlo para la gente, ellos te dejan. Entonces, antes de que te des cuenta, empiezan a esperar eso de ti. Los mártires expresan la ira amorosamente. Lee Gibson. Todo este proceso empezó cuando yo era muy pequeña. Cuando de alguna manera decidí que mis padres no se llevaban bien por mi culpa, a pesar de que me aseguraban lo contrario, esto era lo que yo creía. Descubrí con rapidez que podía poner a fin una discusión siendo graciosa o representando a personajes disparatados. Aprendí a ser una vendedora experta, me resultaba fácil convencer a los demás de que cambiaran el conflicto por una sonrisa, incluso cuando solo duraba un rato. En mis años adolescentes, cuando casi todo lo que yo hacía y quería se topaba con la desaprobación, aprendí a obtener aprobación sacando buenas notas, ganando premios y básicamente siendo la niña perfecta. Lo trágico de esta situación era que al llegar al punto, no estoy segura de exactamente cuándo, empecé a creer que toda esa actuación sobresaliente era necesaria. Realmente creía que si no conseguía todos esos super logros, perdía de alguna manera mi valor y que aquellas personas a las que yo amaba se sentirían desilusionadas. ¡Qué distorsión! En consecuencia empecé a castigarme cuando no estaba a la altura de mis expectativas. Me sentía culpable si no conseguía unas calificaciones excelentes, si no ganaba el primer premio, en todo lo que hacía y si no, era siempre dulce. Esto también lo arrastré hasta mi vida adulta. Me aseguraba de amoldarme a lo que yo pensaba que era una forma aceptable para las personas a las que amaba. Incluso cuando esto significaba hacerme infeliz, me aseguraba que para el mundo exterior todo pareciese estar estupendamente. Yo era el típico ejemplo de la muñeca china, que tiene muy buen aspecto por fuera, pero por dentro está vacía. La presión a la que uno se somete cuando se comporta de este modo es intensa. Me sentía responsable de la felicidad de todo el mundo a quien yo quería. Lo que en realidad me estaba sucediendo era que yo estaba viviendo mi vida para todo el mundo menos para mí. La primera vez que alguien me llamó la atención respecto a este juego fue cuando me encontraba en mi último año de la escuela secundaria. Por supuesto que me quedé pasmada. Yo estaba segura de que tenía mi imagen bajo control. Aquel año fui codirectora del libro anual, capitana del grupo de animadores, miembro de la Sociedad de Honor, representante de Girls Stay, ganadora del premio a la excelencia de la Asociación de Pianos, vicepresidente de la clase y tenía varios cargos en el club. No obstante, para mi sorpresa, una profesora que me conocía muy bien escribió en mi libro anual: a Debra, el payaso que siempre hace reír a los demás, pero que siempre está llorando por dentro. Por primera vez me di cuenta que otra persona era consciente que yo no sabía cómo salir de la trampa que me había creado y lo infeliz que era. Este fue el momento decisivo para mí. Decidí liberarme de toda la culpa y la presión que me había impuesto la telaraña. No se deshizo de la noche a la mañana. La telaraña no se deshizo de la noche a la mañana. Me tomó 5 años alcanzar el lugar en el cual estaba completamente libre de la obligación de ser responsable por los demás. Una de las razones por las cuales no me resultó fácil fue porque cuando permites estar conectada a la felicidad de los demás, también te expones a su culpa.
Ellos ejercen la influencia de la culpa sobre ti para hacer que continúes comportándote de una forma que les agrada. La clave está en que el hecho de que tú estés dispuesto a abandonar no significa que ellos estén preparados para ello. Yo había llegado a la conclusión de que si mi incapacidad de ser perfecta les afectaba, era su problema. Yo creía que era hora de que ellos creciesen y también que se volvieran autosuficientes. Creía que ya era hora de que crearan su propia felicidad en lugar de depender de mí. Cuando nos damos cuenta que la gente debe tomar las riendas de su propia vida y que nadie más puede hacerlo por ellos, podemos volver a canalizar la energía hacia algo más positivo. Los tropiezos de la culpa personal autoinfligida han sido unas buenas señales para mí. Ahora, cuando me doy cuenta de que me estoy castigando, mi nuevo nivel de conciencia se pone en marcha automáticamente. Me proporciona la oportunidad de contemplar la situación objetivamente, sopesar las consecuencias de mi maltrato personal y luego continuar con mi camino. Generalmente, suelo descubrir que las cosas por las que me estoy castigando son insignificantes. Son solo mis viejos hábitos que aparecen para intentar convencerme de que no puedo lograr mi objetivo. Para hacer que la influencia de estos patrones disminuya o desaparezca, alejo mi mente de los problemas y la centro en las soluciones. Esto hace que me sienta menos indigna y más poderosa. Me doy cuenta de que gran parte de lo que mi madre y yo tuvimos que pasar fueron guerras de independencia. Recuerdo que mi madre me decía una y otra vez: tú no vas a ser como yo fui. Tú vas a ser lista y vas a ser independiente y vas a poder cuidar de ti misma. También recuerdo que en los primeros años de mi adolescencia de mi madre dijo que creo que hemos llevado este asunto a la independencia un poco lejos. Llegado a ese punto ya era demasiado tarde, mi voluntad de hierro ya estaba muy bien desarrollada. Después del divorcio de mis padres me parecía que mi madre sentía que tenía alguna deuda que pagar o que había algo fuera de equilibrio que debía ser enmendado y que ella me iba a forzar a ser buena. Mi madre se aseguraba que estuviésemos en la iglesia todo el tiempo haciendo lo que había que hacer para ser personas buenas. Los deberías, es tu deber, tú tienes que, formaban una gran parte del vocabulario que yo oía. La manipulación a través de la culpa era una herramienta poderosa. Detestaba que se me impusiera una filosofía a la cual yo no estaba de acuerdo y al mismo tiempo me sentía culpable por sentir esto. El mensaje que yo interpretaba del púlpito era que la mayoría de las cosas que me interesaban, que disfrutaba, con las que soñaba, iban a enviarme directamente al infierno. Ahí ardería durante toda la eternidad para pagar por mis pecados. El diablo me hizo hacerlo. Flip Wilson. Me asombra ver cuántas vidas están plagadas de culpa por las filosofías religiosas que los adultos fueron forzando a creer siendo niños. Muchas personas se paralizan porque sienten que cualquier cosa que hagan hará que pierdan la aprobación de Dios. Esto es particularmente cierto para las personas que siguen a las religiones fundamentalistas. En mi opinión, estas religiones bordean la superstición porque solo mantienen su influencia cuando tienen a la gente en un estado de sumisión y miedo a la cólera de Dios. El juicio santurrón de nuestros iguales hace que muchas personas no puedan decidir por sí solas si su religión es la adecuada para ellas. En lugar de eso, se limitan a aceptar que así son las cosas y si no pueden estar a la altura de las expectativas y si cuestionan las doctrinas religiosas, se merecen ser expulsados. En algunas filosofías, tener una mente propia y cuestionar la doctrina es blasfemia. Yo he cuestionado cosas durante toda mi vida y esto no le agrada a mucha gente. Es mucho más fácil controlar a alguien que acepta todas las cosas tal como son en lugar de cuestionarlas. La espiritualidad siempre ha sido el tema central del hombre civilizado. Que tengas o no creencias religiosas u otra es irrelevante. La cuestión es que te sientas cómodo con tus creencias como adulto. Te debes a ti mismo al determinar lo que el orden del universo significa para ti sin apoyarte en las decisiones que hiciste de niño. Lo más probable es que esas decisiones estuviesen influidas por figuras de autoridad.
pero al estar bien informado y estudiar las filosofías y religiones del mundo puede decidir lo que es mejor para ti. Desde que era pequeña he sabido que mi vida tendría un impacto sobre cientos de miles de personas, que tendría una buena posición económica y que lograría un cierto grado de fama. Cuando las personas saben esto acerca de sí mismas, tienden a ser un poquito diferentes. He descubierto que los niños que tienen este tipo de empuje tienden a soñar mucho, tienden a relacionarse más con gente mayor que ellos y son perfeccionistas. Si juntas todo esto, obtendrás una persona que siente un poco distinta a todas las demás. El talento musical fue siempre un palo largo para mí. Yo siempre era la primera persona a la que le pedían que cantara o tocara para las distintas funciones de mi barrio. Con este talento vino un intenso deseo de entrar al mundo del espectáculo. Entonces entré en un territorio prohibido. Los bautistas no creen en beber ni en bailar. Me encontraba en problemas. Mi sueño era convertirme en una famosa cantante con un grupo. No hay muchos grupos que toquen lugares en los que beber y bailar esté prohibido, a menos que sean grupos religiosos. Ser una cantante de música religiosa no me inspiraba en lo mínimo. En consecuencia, reprimí mi sueño y mi resentimiento aumentó. Mi vida parecía estar terriblemente desequilibrada. Estaba llena de no puedes y nos. Según recuerdo mis años de adolescencia, todavía puedo oír ciertas frases con claridad. No, no puedes ir a bailar. No, no puedes ir a esas fiestas. Sus padres beben. No te puedes quedar más tarde que las 10. No, no puedes tener un bikini. Son vulgares. No me contestes porque lo digo yo. Por eso. No puedes salir. Estás castigada. Y así seguía hasta el infinito. Sentía que me asfixiaba. Esta visión puritana me alejaba de mis compañeros. Me sentía rara, avergonzada, de manera que lo compensaba con mis logros. A pesar de que sentía una gran rebelión en mi interior, me encontraba obedeciendo todas las reglas para aliviar las consecuencias, pero lo odiaba todo el tiempo. Esta sumisión, sin embargo, continuó y el resentimiento creció. Como consecuencia, la noche que me gradué de la escuela secundaria, me mudé. Después de graduarme en la universidad, abandoné mi estado natal, jurando no regresar nunca más. Y durante los siguientes años viví en varias ciudades del país. Por muy desafortunado que parezca, a veces la distancia es necesaria para romper las cadenas de la influencia y averiguar quiénes somos en realidad. La gente que vuela hacia la rabia siempre tiene un mal aterrizaje. Will Rogers. La noche en que me gradué de la escuela secundaria y me mudé de casa, obtuve algo que buscaba desesperadamente: libertad. Algo que había anhelado durante años, era finalmente mío. Al fin tenía la oportunidad de expresar quién era realmente, en lugar de intentar encajar en la idea de otra persona, de lo que yo debería ser. Durante muchos años había estado llevando a cabo una silenciosa rebelión en mi interior y el resentimiento había acumulado una enorme fuerza. Por ende, cuando experimenté esa nueva libertad, devoré la vida a una velocidad increíble. Tenía un apetito voraz por vivir y experimentar lo que el mundo tenía para ofrecer. El péndulo se había desplazado al otro extremo y la vida volvía a estar fuera de equilibrio. El hábito de vivir la vida de una forma fuera de equilibrio seguía ahí, tal como había estado cuando vivía bajo el gobierno de mi madre. Lo único que había cambiado era la dirección. 10 años fueron y volvieron mientras yo vivía fuera de equilibrio, hasta que se me ocurrió que todavía no estaba viviendo la vida en mis propios términos. Todavía no trabajaba. Al mirar las razones, se me hizo evidente que había desarrollado un fuerte hábito de racionalizar mi comportamiento presente, basándome en el resentimiento que sentía por la privación de años anteriores. Cuando sentía que no estaba a la altura, lo achacaba a no haberme tenido suficiente atención. Siempre que cometía demasiados excesos, mi racionalización era que estaba compensando para llenar mi vacío, basándome en haber sido privada de esas actividades en años anteriores. Me prometía a mí misma que me portaría mejor la próxima vez, que no llegaría a esos extremos.
La costumbre de responsabilizar a alguien o algo por mi comportamiento en lugar de culparme a mí misma estaba muy bien asentada. Yo estaba asumiendo verdadera responsabilidad por muy pocas cosas en mi vida. La consecuencia de esto era no controlaba mi vida. Estaba fuera de control, con una bala perdida y no me estaba moviendo en la dirección que quería. Las cosas parecían estar viniéndose abajo. Me preguntaba por qué. Es importante anotar que todo esto era una lucha interna. Las apariencias externas mostraban a una mujer de negocios, de éxito, bien establecida, felizmente casada, bien adaptada y llena de ganas de vivir. Vaya fachada. La terrible revelación que estaba a punto de llegar eran mis problemas vitales. No podía ser achacados a mi madre, ni mi padre, ni a nadie más, únicamente a mí. Por primera vez en mi vida me di cuenta de que era hora de enfrentarme a los asuntos de mi pasado y luego decirle adiós a mi antiguo yo. Era hora de vivir mi vida como un adulto independiente, libre de culpa y resentimiento. Finalmente estaba preparada para saber quién era. La razón por la que digo que estaba preparada es porque hay que atarse de la manera en que están las cosas para poder hacer un cambio. Y hay que tener valor para aceptar el hecho de que eres la única que tiene control sobre tu vida. No hay nadie más a quien culpar. Cualquier experiencia desagradable que hayas podido tener en tu vida es irrelevante. Lo que es importante es cómo permitirse que te afecte. Shirley MacLaine lo expresó muy bien cuando dijo: debes estar en una situación difícil para poder coger la fruta. Algunos de ustedes estarán pensando que es absurdo volver a pasar por los años formativos y sacar todos los fantasmas del armario. A todos los que sea de esta opción, todo lo que les puedo decir es que nunca serán libres ni tendrán control sobre sus vidas hasta que no hayan hecho trabajo con cientos de personas todos los años. Personas adultas que nunca han crecido una sola llamada telefónica por parte de un miembro de su familia con alguna pequeña insinuación de culpa puede hacer que esas supuestas personas adultas empiecen a correr de aquí para allá como gallinas asustadas en un esfuerzo por complacer. Para algunas personas, la manipulación a través de la culpa es poderosa. Coge las riendas de tu vida y haz lo que quieras hacer porque lo quieres hacer, no porque quieras tranquilizar a alguien. Crearás un ciclo de realizar actos para complacer a la gente que solo crean en ti. Resentimiento, odio y autorrepresión, todos patrones debilitantes. Más importante aún, te impedirá amar verdaderamente a aquellas personas a las que estás intentando complacer desesperadamente. La culpa y el amor no pueden existir en el mismo marco. Quizás la culpa y la obligación sí, pero la culpa y el amor no. No te defraudes a ti mismo. Al amar abiertamente a los seres queridos de tu vida sin culpa, experimentarás uno de los aspectos más enriquecedores de tu vida. Quizás sea una de las pocas veces que quieras por ser quienes son, no por las exigencias que te ponen a ti. Ahora siento un amor por mi madre que habría sido incapaz de sentir antes. Es una mujer extraordinaria a la que quiero y respeto. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que ella solo estaba haciendo lo mejor que podía conmigo y dejarlo ir. Ahora me tocaba a mí hacer lo que pudiese. Tú debes libertarte a ti mismo. Nadie lo puede hacer en tu lugar. La última de las libertades personales es la que nadie te puede privar, es la de elegir. Podemos elegir nuestras actitudes personales, depende de nosotros la forma en que recibimos cada día y es importante compartir nuestra vida con personas que nos eleven y que no nos echen abajo. Yo llamo a estas personas que te echan abajo amigos que no te puedes permitir. ¿Has notado que hay personas en el mundo que no se sienten vivas a menos que hayan creado media docena de traumas antes de las 10 de la mañana? Estas personas no están buscando respuestas, son personas que se lamentan, protestan y se quejan constantemente. Te succionarán la vida si no tienes cuidado. Si quieres limitar la influencia de este tipo de personas en tu vida, quizás te interese conocer la filosofía que yo adopté hace algunos años. Tomé la decisión de erradicar la negatividad de mi vida. Con el pasar de los años he recibido muchas críticas de la gente por haber adoptado este punto de vista. La gente me ha dicho cosas como: oh Debra, eres una polijana. ¿Crees que solo con tener pensamientos felices te sucederán cosas felices? Sé realista. Tú no trabajas con la gente con la que yo trabajo.
Crees eso porque esperas que todo el mundo coopere y crea que eso es lo que va a tener lugar. Contrólate. ¿Crees que por el simple hecho de que tú has decidido que todos nos subiremos al tren del éxito, todos vamos a hacer cola para coger sitio y que iremos todos haciendo chuc 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 alegremente por el camino? ¿Creo realmente todo esto? No, por supuesto que no. Significa tu decisión de erradicar la negatividad de tu vida. Todos los dominantes, los que se quejan y los quejambrosos que hay en tu vida van a ser puff y desaparecer de repente. No, en absoluto. De hecho, puedes contar con que aparecerán cada día. Es difícil deshacerse de estas personas porque su misión es esparcir la desgracia y no quieren dejarte fuera. Entonces, si las personas negativas siguen en tu vida, como diablos vas a erradicar la negatividad de tu existencia? ¿Qué significa erradicar la negatividad? Significa que no participas más en esta perpetuación. Con este pensamiento en mente, la próxima vez que veas a un quejambroso crónico viviendo hacia ti, quiero que imagines la gran luz de neón verde en su frente que diga succionador de energía, succionador de energía. Cuando empiecen a cantar la canción de No, es horrible, la cual conocen las 112,000 estrofas de disculpas, amablemente y sigues tu camino, recuerda, estas personas no buscan respuestas. ¿Qué es lo que buscan? Un público. Cuando el público empiece a desaparecer, llegará a un punto en que ya no será divertido estar con ellos y o bien se corregirán, o bien considerarán que tú ya no eres divertido y se irán con sus quejas a otra parte. En cualquiera de los dos casos, tu entorno cotidiano mejorará dramáticamente porque ya no tendrás que ser testigo cuando arrojen su veneno. Entonces, la próxima vez que alguien te haga enfadar o intente hacerte sentir culpable, recuerda que tienes opciones. Puedes permitir que sea esa persona te estropee el día y te haga sentir malo. Puedes escoger excusarte y no enfrentarte a ella. Cuando las personas pierden la habilidad de succionarte hacia su trauma, te conviertes en un individuo muy poderoso. Estás controlando tu vida en lugar de ser controlado y considerado como una víctima por los demás. Hay algunas cosas, por supuesto, que no pueden cambiar. Pretender lo contrario es como pintarle rayas a un caballo y gritar ¡Cebra! Eddie Cantor. Adquirir el control de tus propias actitudes producirá cambios en tus relaciones. Hay personas en tu vida que no siempre se sienten cómodas contigo. Empezarás a saber por qué. Cuando escuches a un amigo o pariente quejarse, te darás cuenta de que no te sientes mejor habiendo pasado un rato con esa persona. Al saber que estás en el control de tu vida, empezarás a decidir pasar menos tiempo con estas personas, ya sea abiertamente o encubiertamente. Empezará a suceder lo mismo, sucederá con las relaciones que tienes con personas que en el pasado te han cargado de culpas, siendo una persona que se dirige a sí misma. Empezarás a escoger limitar tu asociación con estos individuos que son más un lastre que una ventana para ti y para la vida positiva que te estás construyendo. Esto es lo que quiero decir con decir adiós al principio del viaje. Lentamente vas descubriendo que tu círculo de amigos se están cambiando. Serás como un imán atrayendo a gente hacia ti, gente como tu nuevo modo de vida. También repelerás a aquellos que no son como tú. En consecuencia, su influencia sobre ti disminuirá. No es tanto que se avecinen tiempos duros. El cambio observado es mayormente que los tiempos blandos se están yendo. Dar este paso no suele ser fácil al principio. Tenemos miedo de que si somos realmente honestos acerca de nuestro sentir respecto a su comportamiento, el daño será irreparable y perderemos su amor y su cariño. Debes tener en mente que la única persona por la que puedes ser responsable es por ti. Todo lo que puedes hacer es ser honesto en tus sentimientos. Como decidan responder ellos, es su problema. Tú no tienes nada que ver con eso. No intentes ser superior predeterminando su respuesta. Nadie es capaz de hacer eso por el otro. Dales a ellos también la oportunidad de crecer. Decirles adiós a viejos amigos, parientes e influencias no es fácil, pero vale la pena si realmente deseas salir de tu bache.
Bob Stracks, que tiene unas cintas estupendas llamadas Ganando todo el tiempo, habla de crecer más allá de tus amigos y seres queridos. Él cuenta una historia que yo creo que ilustra gráficamente las encrucijadas con las que te encontrarás y las preguntas que debes ser respondida. Es la historia de unos pescadores mexicanos que pescan cangrejos en las aguas del Golfo. Cada día llevan sus canastas de alambre y vadean las aguas para recoger sus presas, las cuales venderán. Un día un pescador está en el muelle limpiando su equipo cuando pasa un turista y le dice: veo que entran en el agua con canastas de alambre para coger cangrejos, pero hay una cosa que no comprendo. Estas canastas de alambre no son tan grandes y tan abiertas arriba. ¿Qué impide que los cangrejos trepen hasta que la parte superior de la canasta y regresen al mar al que pertenecen? El pescador lo mira, sonríe y dice: bueno, la clave está en que nunca pones un solo cangrejo en la canasta, porque entonces trepará por la canasta y volverá al mar al que pertenece. Pones por lo menos 2 cangrejos, entonces cuando uno empieza a trepar hacia arriba, sus amigos tiran de él hacia abajo. La cuestión es: ¿hay cangrejos en tu vida? Si hay personas en tu vida que no te están tratando como tú quieres que te traten o apoyando como tú quieres que te apoyen, puedes cambiar esto. ¿Conoces el viejo cliché? Mátalos con amabilidad. Contiene grandes verdades. Si quieres que la gente te trate de manera diferente, empieza a tratarlos tal como quieres que te traten. La rutina del mátalos con habilidad o bien los volverá locos o se irán de tu vida o cambiarán. En cualquiera de los casos, tu situación mejorará. A veces es difícil abandonar las viejas relaciones, solo acuérdate de no están funcionando. Si tu crecimiento hace que alguien sienta la necesidad de marcharse de tu vida, solo recuerda que es lo mejor para ambos y luego sigue adelante. Al hablar con personas de distintas profesiones hay una historia común que siempre oigo. Mucha gente que está teniendo éxito, 1 o 2 personas en su vida que aparecen crear obstáculos y ser un detrimento para su éxito. Cuando esto nos sucede suele hacernos enfadar. Nos encontramos diciendo cosas como: es que no comprendes que estoy bajo una gran presión, si tengo que trabajar el sábado, si solo supieras lo que estoy pasando, etc. Nos empezamos a sentir incomprendidos y desvalorizados. Cuando nos parece que la gente que nos rodea nos está poniendo las cosas más difíciles, existe una verdad que creo que se suele aplicar a estas personas. Cuando parece que la gente te quiere retener abajo al no comprenderte o al intentar hacerte sentir culpable con afirmaciones como: ¿quién te crees que eres? ¿Una especie de pez gordo? ¿O qué pasa, que se te ha estropeado el teléfono? ¿Ya no me llamas nunca? Supongo que te has vuelto demasiado bueno para tus viejos amigos. No te enfades. Intenta ver la situación desde otro ángulo. Mi experiencia me ha enseñado que estas personas actúan desde el miedo. La base de lo que están intentando decirte es que tienen miedo de que vas a crecer y cambiar tanto que saldrás corriendo y los dejarás detrás. Generalmente uno experimenta algunos cambios cuando el éxito entra en tu vida. Las personas que te rodean se sienten amenazadas, quizás sientan que no pueden estar a tu altura de tu desarrollo y por eso intentan mantenerte al nivel en el cual ellos se sientan cómodos. La única forma que conocen de hacer esto es poniéndose a veces barricadas en tu camino. Visto desde esta perspectiva, es más fácil de comprender en lugar de responder atacando, lo cual únicamente agrandará el abismo entre ustedes. Trátalos con amor e intenta involucrarlos en lo que estás haciendo. Si eliges responder con amor en lugar de enojo, es más fácil distanciarte de tus enredos emocionales, las redes en las que intentan capturarte. Es más fácil saber que estás creciendo tan rápido como puedes y que te gustaría llevarlos contigo, pero solo ellos pueden decidir crecer contigo. No todo el mundo desea crecer. Esta es una realidad dura de aceptar, pero es la verdad y a veces debemos dejarlos estar. Los entusiastas, para aquellos que no lo son siempre una especie de prueba. Al poner en práctica las filosofías y los principios que hay en este libro, tu vida adquirirá un nuevo sentido, un nuevo entusiasmo y una nueva dirección.
Te encontrarás realizando tus sueños a un ritmo increíblemente rápido y el éxito en lo que emprendas te llegará con mayor facilidad y rapidez cada vez que te enfrentes a un nuevo reto. Prepárate para aceptar que no todo el mundo se alegrará por ti. La América apática está viva y goza de buena salud. La gente está acostumbrada a caminar con las masas, a fundirse con la multitud. Los pocos individuos raros como tú, que están dispuestos a distanciarse de las masas e intentar hacer las cosas de una manera diferente, son casi una afrenta para el público en general. La mediocridad está tan asentada en nuestra sociedad que la expansión y las ideas nuevas y revolucionarias suelen ser vistas como una amenaza para la seguridad, la prudencia y la comodidad personales. Cuando la gente se siente atacada suele responder. Al experimentar tu nuevo conocimiento de identidad, probablemente querrás compartirlo con tus amigos y seres queridos. Si son personas abiertas y seguras de sí mismas, puede ser que te apoyen en nuevos proyectos y a que te ofrezcan su entusiasmo y su ayuda. Si se sienten amenazados por el nuevo tú, puede ser que te encuentres repentinamente rodeado o rodeada de críticos. La razón de esto es que estás sobresaliendo en una área en la que ellos se sienten inferiores. De otro modo, no respondería con tanta fuerza si este es el caso. Generalmente no poseen la apertura ni los recursos personales a los que acudir para poder permitirse ser quien eres. En consecuencia, su único recurso es atacar y despreciar tus objetivos. Esto les devuelve su sensación de poder que sentían que habían perdido cuando tú los dejaste atrás en tu progreso. Son el clásico ejemplo del arte de colocarse en una situación de superioridad frente a otra persona. Con frecuencia atacamos y nos creamos enemigos para ocultar que somos vulnerables. Muy pocas personas en este mundo te dirán la verdad acerca de por qué te critican. El criticismo puede verse como la punta de un iceberg. La respuesta de la crítica es la única manifestación externa de la rabia, el dolor, el resentimiento o la paranoia, que sienten en lo más profundo como niños que se burlan de otro niño en el patio del colegio, llamándolo cuatro ojos o gordo, para encubrir el hecho de que no son tan inteligentes como él. Los adultos hacen lo mismo los unos con los otros. Lo único que realmente cambia es el estilo y el vocabulario. La intención es la misma. Se trata de hacer que alguien se sienta mal por haber sobresalido. Como adultos hemos aprendido a camuflar esa intención y a ser más sutiles y por ende más destructivos. Algunas personas se elevan rebajando a otras y pisándolas. Blake Gibson. Cuando te encuentras con personas que no están exactamente entusiasmadas con tu nueva forma de vida, descubrirás que responden a ti de diversas maneras. Algunas personas solo son capaces de sentirse mejor cuando te rebajan y te critican. Su esperanza es que empieces a cuestionarte a ti mismo y abandones tu nuevo proyecto. Si logran detener tu progreso, entonces no tienes otra alternativa que regresar al punto del que partiste. Regresar al lugar en el que ellos se sentían cómodos. Estoy familiarizada con este tipo de comportamiento. Un ejemplo gráfico de él fue exhibido por un hombre con el que yo estaba saliendo hace unos años. Yo soy una persona alegre por naturaleza, estar feliz en mi estado natural. Siempre intento ver el lado optimista de las cosas y la mayoría de la gente que me conoce dice que soy una persona efervescente. Este hombre era el señor negatividad en persona y su apreciación de mi constante alegría era nula. Por lo tanto, su manera de echarme abajo era estar siempre cuestionándome acerca de mi actitud. A veces sentía que lo único que faltaba para esto era convertirse en un interrogatorio, era un foco sobre mi rostro. Solía decirme: no puedo creer que estés siempre así. ¿Qué estás escondiendo? Esto no me parece natural. ¿Por qué estás siendo tan falsa conmigo? Nadie puede estar feliz todo el tiempo. Y así continuaba hasta el cansancio, hasta que llegué a cuestionarme si verdaderamente era feliz o si estaba actuando. Busqué en mi alma algún defecto de carácter. Afortunadamente tuve una nueva percepción y pensé: un momento, si tú eres un desgraciado, ese es tu problema. No me vas a arrastrar hasta el lodazal contigo. Fue una decisión fácil de tomar.
Nos sentamos, tuvimos una conversación sincera, fui hasta el fondo del asunto y le dije que la razón por la cual sentía que él me estaba atormentando por ser feliz era porque él era tan infeliz que no podía soportar ver a nadie que no tuviese su problema. El contraste le resultaba demasiado doloroso. Como ya dije antes, la gente no puede discutir con la verdad. Están tan acostumbrados a oírla que el efecto es sorprendente. Para gran sorpresa mía, estuvo de acuerdo en que ese era el problema y nunca más tuvimos una discusión de aquellas. Pude haber permitido igualmente que él hubiese acabado conmigo y cambiando mi actitud. Está atenta cuando te lleguen ataques personales y críticas. Recuerda, la forma en que respondas depende de ti. Si a alguien no le gusta una parte de ti, es probable que se deba a que estás actuando como espejo, reflejando un efecto de la persona que ella no quiere reconocer. La envidia es delgada porque muerde pero nunca come. Otro método que a veces utiliza la gente es intentar minar tu espíritu con la culpa. Esto está fuertemente vinculado a la discusión anterior en este libro, acerca de los amigos y los seres queridos, que no te permiten progresar porque temen que saldrás corriendo y los dejarás atrás. Un temor como este es una fuente de manipulación a través de la culpa. La otra es la envidia y los celos. Se trata de emociones muy poderosas y pueden llegar a sobrepasarlos. Pueden llegar a sentir que la única opción que tienen para impedir que avances es inmovilizarte a través de la culpa. Para las personas muy cercanas a nosotros, esta es una herramienta increíblemente efectiva. Estas personas están en una situación desesperada. Ellos desean lo que tú estás consiguiendo, pero no saben cómo obtenerlo. Entonces intentan destruir tus esfuerzos haciéndote sentir pena por ellos. Una vez tuve una amiga muy querida para mí que estaba bastante celosa de la expansión de mi vida. Cuando nos conocimos teníamos muchas experiencias en común y por lo tanto muchas historias que compartir. Hubo una época en la cual pasábamos un número considerable de horas juntas. Esto empezó a cambiar. Existían algunas diferencias básicas entre nosotras que hicieron que estos cambios fuesen inevitables. Diferencias como actitud positiva versus actitud negativa, dinamismo versus falsa seguridad, búsqueda del conocimiento de uno mismo y del crecimiento versus aceptación de lo que te toca en la vida, y distintos círculos de amigos versus contacto particular. A medida que mi negocio y mi vida personal fueron evolucionando y expandiéndose, nos fuimos distanciando. Esta persona se volvió cada vez más dependiente de mí para su estabilidad emocional y como apoyo. No era raro que yo recibiese una llamada telefónica pidiéndome que cancelara mis planes y que fuese corriendo al lado de esta persona para evitar que se viniese abajo. Este ciclo continuó perpetuándose hasta el punto de llegar a hablar de suicidio. No hubo nunca un intento que pusiera en peligro su vida. Finalmente me di cuenta de que todo esto no era más que una estrategia para impedir que yo avanzara. El efecto que todo esto tuvo sobre mi actuación fue perjudicial. Me volví muy sensible a comentarios como, bueno, si al menos tuvieses un poquito de tiempo para dedicarme. Cuando tomé conciencia del juego, fue fácil detenerlo. A la siguiente llamada suicida que recibí, respondí diciendo, me encantaría ayudarte si quieres ayudarte a ti misma. Sin embargo, este asunto del suicidio está consumiendo lo mejor de las dos. Creo que haces esto para llamar mi atención y eso no es necesario. Me verías más si no fuese tan deprimente estar contigo. He decidido que si esto tiene que matar a alguna de las dos, no será a mí. Sucedió algo sorprendente, tampoco la mató a ella. Tuvimos algunas conversaciones muy directas acerca de los celos y la envidia después de esto y ahora tenemos una relación mucho más fuerte que antes. Cuando se va hasta el fondo de las cosas, la gente suele ser muy fuerte. Es cuando insistimos en ayudarlos, que permanecemos impotentes. He aprendido una lección extremadamente valiosa a través de los amigos y parientes que han intentado hacerme sentir culpable con el paso de los años. En ocasiones, personas a las que tú valoras pueden decirte que tus ideas son descabelladas y absurdas durante tanto tiempo que puedes acabar creyéndoles. He aprendido que cuando todo el mundo me dice que estoy loca, estoy en el camino correcto. La gente suele tener miedo de romper su molde.
Los hace sentir seguros de manera que no es de extrañar que te crean loco cuando vas por tu propio camino. Solo acuérdate de lo especial que eres y sigue avanzando. No tienes que estar de acuerdo con alguien para quererlo. Recuérdalo. Puedes manejar la culpa proveniente de amigos y parientes. Puedes ganar poder personal y una creciente libertad al negarte a permitir que sus críticas te ofendan. Cuando la energía drena de una situación crítica, las personas que te están criticando ya no salen ganando. No consiguen la sensación de poder que esperaban. Se ven forzadas a darse cuenta de que no pueden dictar tus actos con su influencia, de modo que finalmente dejarán de intentarlo. Esto te dará libertad. También puedes evitar retroceder al no sucumbir a la culpa. Coge esta situación llena de culpa y utilízala como una señal. Solo has de saber que si ellos consideraron que era tan importante como para hacerte sentir culpable, debes estar muy cerca del éxito y de lograr tu objetivo. De otro modo, no te estarían molestando. Si no podemos ser felices y poderosos y atormentar a otros, inventamos la conciencia y nos atormentamos a nosotros mismos. El Berjubar. Cuando rompas el hechizo de tu pasado, sentirás una energía fenomenal y un renovado ánimo para vivir. Es como si te descubrieses a ti mismo o a ti misma y a tu poder personal por primera vez. No permitas que los remordimientos de la conciencia destruyan tu momento. Habrá quienes te atormenten con fuertes arremetidas emocionales intentarán hacerte sentir mal por los cambios que estás realizando. No los escuches. Se trata de una ilusión que está fabricando para evitar que los abandones. No tienen el valor necesario para expandirse y crecer, de modo que no quieren que tampoco tú lo tengas. No aceptes esa culpa, déjalos ir con amor. Invítalos a acompañarte, pero no vuelvas la mirada atrás si no lo hacen. Si llegado a este punto permites que alguien te impida hacer algo que tú sabes que es bueno para ti, estás creando una rutina en la que permites que los demás controlen tu vida. Esta rutina hace que te sientas seguro porque crecer significaría perder a fulano de tal. Al menos así es como tú lo racionalizas. En realidad, si a fulano de tal no le importas lo suficiente como para dejarte ser quien eres, de cualquier manera no existe una gran relación. Me doy cuenta de que hay quienes preferirán vender su alma antes que estar solos, pero créeme, hay cosas mucho peores que estar solo y renunciar a la vida es una de ellas. La ironía es que aquellos que eligen abandonar y vivir según las definiciones de otras personas normalmente acaban sintiéndose solos a pesar de que tienen a esa otra persona en su vida, porque una parte de su alma se ha ido. ¿Quieres que esto te suceda a ti? No, no lo creo.